Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Congreso del Estado de San Luis Potosí y hoy tenemos el honor de recibir al doctor Manuel Alcántara. ¿Cómo estamos, doctor? Encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy está por acá en San Luis Potosí. Quisimos aprovechar el momento para una buena entrevista. Pues como sabemos, el doctor Manuel Alcántara viene desde la Universidad de Salamanca, tiene estudios en la Universidad Complutense de Madrid. ¿En cuántas universidades no tendrá estudios ya, doctor? Recorrido todo el mundo. Bueno, ya una buena trayectoria. Cantidad, sí. Y pues además venimos a la presentación, hoy viene a presentarnos el libro Huellas de la Democracia Fatigada, un estudio muy interesante sobre la actualidad de nuestras democracias y nuestros sistemas políticos, entre otros muchos temas que queremos tocar el día de hoy. Pues muy agradecidos desde el Congreso del Estado. El agradecido soy yo por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, quiero presentarles un poco de la trayectoria del doctor Manuel Alcántara. Él es profesor emérito por la Universidad de Salamanca, un estudio en la Universidad Complutense de Madrid como licenciado en Ciencias Políticas y posteriormente el doctorado en Ciencia Política también. Dentro de los campos de trabajo siempre está la política comparada, en énfasis en América Latina, dirigido mucho siempre a partidos políticos, elecciones, poderes legislativos, carreras políticas. Y bueno, pues entre tantas obras que podríamos mencionar, yo quisiera ir entrándole al diálogo y sobre todo aprovechar su visita, doctor, que sabemos va a estar en la Facultad de Derecho, para empezar a repensar un poco en este momento de transición que está viviendo México y América Latina en general. Sí. Sabemos que hay un auge, sabemos que hay una especie de péndulo que en América Latina tiende hacia la izquierda, hacia la derecha, y pues México ha logrado una mayoría histórica en su país que nunca se había logrado consolidar con una votación, con un programa de gobierno, frente a lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, completamente a la otra polaridad. ¿Qué podríamos ver, doctor, en estos contrastes tan fuertes que hay en América Latina? Se habla de populismo, se habla del populismo como una técnica política, de izquierda, de derecha. Se ha escuchado también sobre el tecnopopulismo. ¿Hacia dónde va caminando América Latina, doctor? Y bueno, lo primero es señalar lo que has mencionado aquí, es que la región es muy heterogénea, ¿no? Y has puesto dos ejemplos que me parece que son clarísimos, ¿no? México y Argentina, pero podríamos haber incorporado ahí, yo qué sé, Brasil Claro. y Colombia, ¿no? Para también mostrar casos muy diferentes. Pero hay, en mi opinión, hay tres rasgos que están avanzando con cierta fuerza. El primero es la figura de individuos, la figura de personas por encima de partidos o de movimientos. Esto es un elemento que ha cobrado mucho relieve en los últimos 10 años y que además se correlaciona con la debilidad de los partidos políticos tradicionales. Esa sería la primera. La segunda característica creo que tiene que ver con el deterioro de esas categorías de izquierda y derecha que nos funcionaron durante mucho tiempo, ¿no? De acuerdo que siempre estas categorías eran lo que hemos denominado a veces atajos cognitivos, es decir, Sí. Una palabra izquierda u otra palabra derecha para resumirnos una realidad que de por sí siempre es compleja. Pero durante mucho tiempo hubo un cierto consenso para decir que era izquierda y que era derecha. Sobre todo después de la Guerra Fría. Sí, clarísimo. Pero yo creo que, fíjate, que a partir de los años de este siglo, a partir de cuando se habló del famoso giro a la izquierda, que escribimos muchos, yo entre ellos, yo creo que ya ahí había algo que no era muy exacto, ¿no? O sea, llamar a Rafael Correa, por ejemplo, ¿no? El presidente ecuatoriano durante casi 10 años, Sí. sin casi, llamarle un hombre de izquierda era complejo porque era un hombre tremendamente apegado, por ejemplo, a una visión católica muy conservadora, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya ahí en ese momento entraba el cuestionamiento de la izquierda y la derecha en pleno auge. Y la tercera dimensión que creo que sigue teniendo una vigencia muy importante, pero que los tiempos han hecho que se cambiara, es el posicionamiento de los distintos países con respecto al orden mundial. Claro. Con respecto a la globalización, con respecto, ahora podríamos decir, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Muy interesante, sobre todo esto que menciona de la personalización en la política. Vemos dos cosas: personajes carismáticos, Sí. sin importar si todavía sirve llamar ideología o su espectro ideológico, pero con movimientos populares muy grandes. O sea, se concentran en un solo símbolo. ¿A esto le podríamos llamar populismo? ¿Qué nos Sí. podría decir del populismo? Sí. ¿Qué es el populismo? De nuevo, el populismo es un cajón desastre. Hay muchas teorías sobre el populismo, pero si quieres
Yo defiendo tres ideas fuertes del populismo. Primero, evidentemente, la existencia de alguien al frente del movimiento, un hombre y una mujer al frente del movimiento. Segundo, una movilización bastante amplia, es decir, mucha gente, la calle, Capacidad organizativa. detrás de él. Y tercero, me parece que los afectos por encima de las razones, ¿no? Yo creo que esos tres elementos siguen estando en la lógica de lo que fue la teoría del populismo y están presentes en estos escenarios que estás señalando. Esto que mencionas de la emoción y la pasión frente a la razón, ¿tú considerarías que es un elemento de la política o que es un elemento más bien contemporáneo? Es decir, ¿qué se privilegia en la política? ¿La emoción y la pasión o la razón? Bueno, los teóricos, yo qué sé, si nos vamos a David Hume, por ejemplo, por hablar de alguien en la ilustración inglesa, él diría ya en ese momento que las pasiones tenían una importancia muy grande, ¿no? Pero a la vez había otro individuo muy próximo en su tiempo, que era John Locke, que hablaba de lo racional. Es decir, yo creo que son dos facetas del ser humano que en un determinado momento privilegia una frente a la otra, ¿no? Y ahora estamos en una etapa donde lo emocional tiene un papel mucho más El relevante. desencanto. Quizás también sea porque la razón no ha resuelto muchos de los problemas de los individuos y entonces la gente ha preferido volver a las emociones. Muy, muy interesante. Y frente a esto, ¿qué pasa en los países de América Latina con las juventudes? Estamos viendo que estos movimientos de liderazgos carismáticos tienden a la perpetración en el cargo, tienden a repetir, tienden a las reelecciones y esto me parece ha dejado pendiente un relevo generacional muy importante en América Latina. Hay casos aislados como Gabriel Boric, que es un presidente de los más jóvenes, pero sí podríamos ver que la edad en promedio de los gobernantes en América Latina pues siempre tiende al adultocentrismo. En México estamos hablando de que hay un montón de participación de las juventudes actualmente, pero hay un tope, que son las generaciones que detentan el poder. ¿Hay algo que tú notes en lo digo frente al libro del político y el científico, del estudio de carreras políticas? Fíjate que sí, pero no. O sea, es decir, como de nuevo, una vez más, América Latina y su diversidad. Los tres principales países de América Latina, en términos demográficos, Brasil, México y Colombia, siguen lo que acabas de decir. Sí. Sus liderazgos son personas mayores, ¿no? O han sido personas mayores. Estoy pensando en el caso de México, porque el actual presidente es más joven que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, evidentemente, Lula es un hombre mayor, Petro es un hombre mayor, pero esto no es así en El Salvador, esto no es así en Ecuador, esto no es así en la propia Argentina, esto no es así en el propio Paraguay. En estos cuatro países, en tres de ellos, sus presidentes son personas de menos de 30, de menos de 40 años. O sea que ha habido una renovación. Pero hablando de los jóvenes, lo que quiero significar, y creo que esto es algo que tenemos que estudiar con más detenimiento, es que vienen de una generación que es la generación digital, por la que su manera de actuar y su manera de comportarse supone un cambio muy profundo con respecto a la generación que les precedió. Excelente. Queremos entrar también a un tema que ya empieza a hablar también un poco de lo que manejas en el libro, en torno a la reforma judicial. ¿Qué es, desde la perspectiva tan amplia e internacional que tienes, qué representa una elección directa de los poderes judiciales? Es decir, en este momento de desencanto con lo establecido, de democracias fatigadas, si nos pudieras ampliar un poco el concepto de democracias fatigadas y cómo tiene esto una correlación con las reformas tan radicales pues que se alcanzan no solo en México, en muchos países que están tratando de diferenciarse de los gobiernos anteriores y con una reforma judicial electoral como la que tenemos en México. Bueno, hay dos aspectos en tu pregunta. La primera, las democracias fatigadas lo están porque hay un cansancio en las sociedades notable. Este cansancio lo han teorizado distintos colegas y tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, con la revolución virtual, que ha impactado en la forma de hacer política y hace que las instituciones, de alguna manera, tengan una suerte de parálisis a la hora de enfrentar los problemas que viven las sociedades. Y esto se refleja en altas cotas de desafección, en altas cotas también de minusvaloración de la democracia y también, evidentemente, en un escenario de personalización de la política de lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, las viejas instituciones han dado paso, se ha visto superada por liderazgos muy personalistas. En este escenario, la justicia es una institución más dentro del entramado que llamamos el sistema político y evidentemente la justicia ha tenido una clara
ha tenido un claro componente de frustración por parte de la ciudadanía. ¿En qué medida la justicia no resuelve muchos de los contenciosos con los que se ve enfrentado, ¿no? La impunidad, por ejemplo, que vive gran parte de las sociedades latinoamericanas, hay una cierta responsabilidad de una justicia que se ha docenado, que se ha cerrado a sí misma y que no se ha renovado. Frente a ello, bueno, una opción, y ahí va la segunda parte de tu pregunta, una opción es reformar esta justicia. Y hay distintos mecanismos. Uno de ellos, el que se ha optado en México, es a través de un proceso de democratización. Un proceso que es muy complejo, primero porque no hay tradición de ello, segundo porque cuando utilizamos el término democratización e incorporamos el fenómeno electoral, sin duda alguna el proceso va a terminar politizándose y esto no es bueno. Y tercero, porque hay que tener una labor muy pedagógica ante la ciudadanía para explicarle qué es lo que van a hacer. La gente no estamos acostumbrados a elegir miembros de la carrera judicial y esto puede conllevar que la gente no acuda el día de las elecciones y por consiguiente deslegitime el acto, o la gente a la hora de votar, si el proceso es muy complicado, vote erróneamente y anule el voto, ¿no? Y entonces eso también genera un proceso de deslegitimación. Por consiguiente, es una experiencia, ya digo, muy compleja a la que hay que acercarse con mucho tino. ¿Tú dirías que sirven de algo, regresando un poco al principio, las categorías izquierda y derecha? ¿Deberíamos empezar a referenciarnos más en términos de nacionalismo, de liberalismo? ¿Tú crees qué coordenadas crees que expliquen mejor ahora? Digo, sé que es un sistema complejo, pero ¿qué coordenadas nos pueden dar luz a estos tiempos para ubicarnos en el espectro ideológico más funcionalmente, digamos? Como decía antes, izquierda y derecha son atajos. Es para simplificarnos algo que es muy complejo. Y detrás de ello, pues hay una realidad que es muy rica, que es muy variopinta, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, y es algo que se ha larvado en la propia sociedad, ser de izquierda o de derecha tenía que ver, por ejemplo, con la posición con respecto al imperialismo, ¿no? Libertad, También con respecto a la igualdad. libertad, con respecto a la igualdad, con respecto al papel del Estado, Claro. con respecto al papel de la nación, con respecto a valores, ¿no? Con respecto, por ejemplo, el clericalismo estaba asociado a la derecha, el anticlericalismo a la izquierda. O sea, había una serie Cada vez más difusas. Aquí hemos dicho ya 6, 7 elementos que todo ello configuraban paquetes en los que al final casaba esta ideología. Hoy esto es mucho, estas categorías, hoy esto es mucho más líquido, es mucho menos sólido, ¿no? Y nos resulta más difícil, ¿no? Hay individuos que estando en la izquierda, como antes, aparentemente en la izquierda, como antes me refería al caso de Correa, que eran tremendamente clericales, ¿no? O partidarios, por ejemplo, eran claramente contrarios ¿El comunismo? No, me refiero en el ámbito de valores, por ejemplo, al divorcio, o con respecto a la interrupción del embarazo y demás, ¿no? Y se proclamaban de izquierda, por ejemplo, en el ámbito del papel del Estado, ¿no? En el ámbito de un sector público muy amplio frente a los valores del neoliberalismo, más basados en el mercado, más basados en la competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, esto hoy está muy presente, por ejemplo, con la revolución tecnológica y con este tecnopopulismo al que antes me refería, que te referías tú también, en el que esas categorías se difuminan, ¿no? Hay que seguir haciendo investigación, hay que seguir preguntando para ver hasta qué medida nos sirven o nos dejan de servir, pero yo ahora mismo la verdad es que las pondría en cuarentena. ¿Cómo cerramos este punto? Mira, este planteamiento que haces de la novedad tecnológica, de la novedad democrática, me parece muy relevante. ¿Qué retos asumen las democracias y los sistemas políticos cuando la tecnología nos da una problemática de la naturaleza de la edición genética, a voluntad, de la inteligencia artificial, de que cada vez tenemos más acceso a las tecnologías de la información? Claramente dos retos, pero el principal reto es el control público de estas tecnologías, es decir, la regulación. Eso es clarísimo. Considerar estas tecnologías como algo que interviene en la esfera pública y que por consiguiente es algo que afecta a todos. Y segundo, educación. Excelente, excelente. Ese va a ser un largo camino a recorrer y ojalá
que podamos contar con tu presencia muchísimo más aquí en San Luis Potosí, que sabes que se te Bueno, quiere y much- siempre seremos bienvenidos en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, no queremos alargarnos más, este será uno de varios episodios que vamos a estar grabando y produciendo por acá en el Congreso del Estado. Hoy fuiste nuestro padrino de honor y muchísimas gracias, nos vemos en un ratito más en la Facultad de Derecho, no se despeguen y sigan pendientes de la sintonización. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.